Sean todos bienvenidos a esta reunión, a este culto de alabanza y de adoración. Hoy podemos decir que el Señor ha sido bueno, nos ha sustentado y ciertamente Él nos ha fortalecido. Por lo cual te invito a que hoy nos unamos para glorificar el nombre de nuestro Señor. Te envío un fuerte abrazo desde aquí, desde el Divino Salvador, y te invito a que inclinemos nuestro rostro para poner este tiempo en sus manos. Ciertamente tu fidelidad es grande. Tus misericordias han sido renovadas esta mañana. Por eso te alabamos, por eso te exaltamos. Y que en esta reunión, Padre, tu Espíritu Santo se manifieste con poder, con hechos sobrenaturales, porque este es el tiempo para ver señales, para ver prodigios y para sentir tu respaldo en todo momento. Ponemos este tiempo en tus manos, guíanos a toda verdad. Lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. La palabra de Dios es nuestro alimento, nos sustenta y a través de ella el Señor nos enseña cada día a entender su propósito para nosotros y poder sacar tesoros escondidos de su lectura. Te invito a que te unas conmigo en la lectura del Evangelio de Marcos, capítulo 10, y daremos lectura del versículo 17 al 31, y que el Señor nos ayude a entender y nos dé la sabiduría que hoy necesitamos para meditar en su palabra. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincada la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces, respondiendo, le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles: hijos, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos o hermanas, o padre o madre o mujer, o hijos o tierras, por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo: casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros
serán postreros y los postreros primeros. Ha llegado el momento de entrar en la alabanza y la adoración. Ciertamente Jesús es la luz de este mundo y Él resplandeció. Alumbra nuestros ojos y nuestro entendimiento. Esa luz que nos guía, esa luz que nos da confianza y seguridad. Te invito a que alabemos al Señor y le demos gracias a Él por ser esa luz en nuestro camino. Vienes como el sol al amanecer, tinieblas huirán ante tu poder, como el alba se levanta en la oscuridad. Tú vienes desde el sol a salvar, tú no te tardarás. Vienes como el sol al amanecer, tinieblas huirán ante tu poder, como el alba se levanta en la oscuridad. Tú vienes desde el sol a salvar, tú no te tardarás. Tú vienes desde el sol a salvar,
oración podemos descansar en Él, pero también es un momento donde le reconocemos, es donde le agradecemos también. Él es nuestro pastor por excelencia. Él prepara banquete, mesa en momentos difíciles. Y Él es que nuevamente nos permite recuperar la fuerza. Unge nuestra cabeza con aceite y nuestra copa está rebosando. Eso significa que Él renueva nuestras fuerzas y nos cuida y nos protege. Adoremos a nuestro buen pastor. Tengo todo, eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. En tus brazos cada miedo y temor se apaga. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Oh, tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un
invito a que meditemos en la palabra de Dios, esperando que el mensaje de esta mañana pueda hablar a tu vida y ser una palabra de edificación. Ponemos en tus manos este tiempo. Gracias por tu palabra, por la Biblia, un libro maravilloso, inspirado por el Espíritu Santo. Ayúdanos a entender cada versículo, cada libro, y que a través de esa lectura podamos seguir creciendo. En tus manos ponemos este tiempo, en Cristo Jesús. Amén. Los evangelios nos permiten conocer muchos de los eventos que Jesús vivió y de sus enseñanzas. En los evangelios también encontramos la forma en la que Jesús demostró su amor a sus discípulos, a sus seguidores, a todas aquellas personas que se acercaban a Él. Creo firmemente que haber sido maravilloso poder haber vivido en aquel tiempo y estar cerca de Jesús. Debió ser una experiencia única, inolvidable. Un hombre con un gran carisma y una atracción. La gente le seguía, le buscaba. Sabían que había algo en él diferente. Y Jesús tuvo una diversidad de públicos y de estratos sociales y culturales que le buscaban. No deja a mí de llamar la atención cuando él, por las cerca del mar de Galilea, le dice a algunos de ellos que dejaran sus redes y que le siguieran, y fueron capaces de dejarlo todo y seguirle. Eso habla precisamente de una unción y de algo ciertamente sobrenatural que estaba en Jesús. Y Jesús fue una persona que vivió en humildad, en servicio. No se preocupó por tener pertenencias ni bienes. Él, con su ejemplo, estaba tratando de ser precisamente una carta abierta donde él enseñaba precisamente lo que era el sentido y propósito de la vida. Él venía precisamente a enseñarle a la humanidad a depender de Dios, a ayudarnos a entender que la vida tiene límites, que la vida en sí, en esta tierra, no es comparable con una vida en la eternidad. Y Él le viene a dar precisamente sentido, propósito y peso a todos los eventos que podemos nosotros experimentar en esta tierra. Él vino precisamente con su ejemplo y con su forma de enseñar a través de parábolas, a través también de discursos, a través de sermones, a través con sus propias acciones, hacer precisamente hacer ese gran maestro y transmitir una gran enseñanza, la cual sigue afectando para bien nuestras vidas hasta el día de hoy. Él fue el maestro de maestros por excelencia, y difícilmente alguien lo podrá superar, porque Él es la sabiduría que se hizo carne, esa sabiduría que caminó entre nosotros y que los evangelistas Mateo, Marcos, Lucas y Juan nos dejaron plasmada precisamente para que nosotros podamos descubrir y seguir entendiendo todas aquellas cosas maravillosas que Jesús hizo.
En este capítulo de Marcos 10 encontramos un episodio que me llama profundamente también la atención. Tiene aspectos muy singulares que son también de gran enseñanza para nosotros. Hay un joven rico, un hombre que busca a Jesús. Trata de encontrar el camino donde sabe que hará una intersección con Jesús. Y cuando él encuentra esa intersección, dice que viene corriendo, ¿sí? Y tiene una actitud de hincarse. Dobla su rodilla ante Jesús. Y aquel joven, en esa actitud de humildad, donde se doblega, le dice a Jesús: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Creo que este joven rico nos demuestra una de las grandes inquietudes que todo ser humano en algún momento tocamos. Tenemos también esas interrogantes. ¿Existe vida después de la muerte? Lo que nos enseña la religión tiene un fundamento, es veraz. Él estaba viviendo en la religión judía, en los conceptos de Moisés. Sin embargo, él tiene una gran inquietud. No tiene la seguridad de una salvación. Probablemente no ha entendido cuál es el camino. Quizá la religión no le ha sabido explicar cuál es el futuro que a él le depara. Y creo que al ser un hombre de riqueza, pudiéramos entender que es un hombre con cierta también preparación. Es un hombre que sabe de negocios. Es un hombre que está acostumbrado probablemente a lograr lo que él se propone. ¿Sí? Y creo que también lo hemos visto que a través de la historia los hombres han tratado de comprar la vida eterna. Han tratado de pagarla de alguna manera con bienes económicos o con los propios esfuerzos humanos. Es algo que es parte de la naturaleza humana. Hay algo en nosotros que busca lo eterno. Hay algo en nosotros que sabe que hay algo más allá de la muerte. El ejemplo de este joven rico nos demuestra que esa ha sido la inquietud de todo ser humano a través de la historia. ¿Cómo lograr alcanzar la vida eterna? A veces el ser humano ha tratado de comprarla a través de su poder económico, a través de acciones personales o a través de religiones o a través de sacrificios de muchas maneras. Sin embargo, creo que este joven que nació dentro de la religión judía, él sabía que había algo más allá de la muerte, pero ese conocimiento no le había dado la seguridad para responder esa gran inquietud. Y él ve en Jesús una respuesta. Y Jesús dice que cuando él le hace esa pregunta, él le dice: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Lo que entendemos en este pasaje es que la religión de aquel joven, la religión judía, los conceptos de Moisés, no le estaban dando la seguridad a su interrogante. Jesús le deja muy claro que el único que puede dar esa salvación es Dios. Él es el ser eterno, la bondad en toda la extensión de la palabra. Y Jesús quiere dejar muy en claro que la salvación viene de lo alto. Jesús le confronta y le hace las preguntas que cualquier rabí
judío haría a un seguidor de Moisés. ¿Te sabes los mandamientos? Y aquel joven empieza a escuchar de Jesús algunos de ellos. No adulteres, no mates, no robes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Entonces dice que él respondió: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y en el siguiente versículo es una frase maravillosa y una actitud de Jesús hacia él. Dice que entonces, cuando aquel joven responde que está cumpliendo con la ley, Jesús lo mira, dice, y le amó. Creo que este joven ha sido muy criticado a través de la historia y quizá ahorita lo vamos a recordar en el siguiente comentario. Pero hoy yo quisiera resaltar la conducta de este joven. Es un joven que de alguna manera está preocupado por su vida espiritual, por cumplir la ley. Es un hombre, hasta este versículo, como lo acabamos de leer, es intachable, de una gran moral, de una gran ética. Es una persona que sabe demostrar la humildad, sabe humillarse. Es un joven que quizá nos sacaría ventaja a muchos de nosotros en su forma de vivir su espiritualidad, su religión. Quizás no le llegaríamos a los talones a este joven, ya que es intachable en el cumplimiento de la ley, al grado de que Jesús, cuando lo ve y lo observa, dice que le ama, le amó. Yo no sé qué habrá pasado en ese momento, pero sé por medio de la Escritura que Jesús, a través del Espíritu Santo que lo guiaba en todo momento, poseía el don de la ciencia, de la revelación. Jesucristo se movía en esas capacidades espirituales porque aprendió a ser obediente y el Espíritu Santo estaba con él y le ayudaba a discernir las circunstancias, las intenciones de los corazones de las personas. ¿Qué habrá visto Jesús de este joven? No lo sé. No es clara la Escritura, no nos da muchos argumentos ni mucha información. Pero a mí el hecho de que diga que Jesús le amó, quiere decir que Jesús fue consciente de que aquel joven estaba diciendo la verdad. Yo no sé si Jesús en ese momento pudo ver episodios desde su niñez de aquel joven, de su adolescencia, ahora en su juventud. Probablemente Jesús pudo tener toda esa información en términos espirituales, la pudo recibir del Espíritu Santo y darse cuenta de que aquel joven ciertamente era un verdadero judío, un verdadero hombre que anhelaba agradar a Dios y que buscaba la salvación. Era un hombre como tú y yo, con luchas, con afanes. Él era como nosotros. Tratamos también de agradar a Dios, tratamos de no quebrantar sus mandamientos, tratamos de no abusar de su gracia, tratamos de seguir creciendo espiritualmente. Sin embargo, Jesús, a ese amor que siente por él, como lo siente por cada uno de nosotros, sin lugar a dudas, le hace la siguiente observación. Jesús le dijo: eres una persona intachable, pero solo te falta una cosa. Has cumplido con el 99% de todos los aspectos que marca la religión y la ley.
Pero te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Ven, sígueme, tomando tu cruz. En ese discernimiento de Jesús, donde Él puede tener toda la información de la vida de aquel joven desde su nacimiento hasta ese momento, también Jesús observa que hay algo que está dominando su corazón y que está siendo un problema para seguir creciendo y poder llegar a esa meta final. El cielo, la vida eterna, no se gana por obras. Nuestros esfuerzos no pueden comprar la gloria. No hay dinero en todo el mundo. No hay promesa que yo pueda hacer. No hay sacrificio humano que yo pudiera hacer para alcanzar la gloria y la vida eterna. Los mandamientos son precisamente un ayo, como dice la Escritura, un maestro que nos va enseñando a entender los caminos del Señor, a entender lo que es santo, lo que es profano. La ley nos permite tener conciencia de que somos pecadores. Ese es el propósito de la ley, y quizá también el de la religión, mostrar que somos incapaces y que el ser humano a través de esas formas busca alcanzar la eternidad, busca vencer la muerte. Pero ninguna religión nos puede salvar, ni la ley nos puede salvar. Solamente nos muestra nuestra condición, redarguye nuestro corazón y nos prepara para recibir la gracia por medio de Jesucristo. Es algo que no debemos olvidar. El saber los mandamientos solamente nos ayuda a tener una mayor conciencia de aquellas cosas que ofenden a Dios. Las tengo que obedecer y cumplir, pero tengo que aferrarme y tomarme de la gracia salvífica que es en Cristo Jesús. Cumplir los mandamientos sin tener ese encuentro con el Señor, con su gracia, no me salvará. Me hace quizá una mejor persona, con una buena moral, con una buena ética, pero necesito la gracia. Si yo confío solo en la ley y en mi religión, le estoy diciendo a Jesús: no te necesito. Me estoy salvando a mí mismo. Ese es el gran engaño en el cual mucha gente puede caer, o podemos caer si nos descuidamos. Jesús amó a este joven por intachable, por ser un hombre de buena moral y de buena ética. Le amó porque es un hombre sincero, abierto a ser enseñado y a entender qué es lo que le falta. Cuando Jesús le dice que lo que lo tiene atado a este mundo son sus riquezas, Jesús le ofrece la libertad. Te ofrezco tu libertad, te ofrezco la vida eterna. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, y de esa manera vas a tener tesoros en el cielo. Vas a tener la mejor inversión, donde la polilla ni el orín van a corroer y van a destruir los tesoros, porque eso sucede aquí en esta tierra. Nada es para siempre en esta tierra. Sé libre, despójate. Hay un Dios que te está manejando. En los tiempos bíblicos, en los tiempos de Jesús, también Él habló en contra del Dios Mamón. Es el Dios precisamente de las riquezas y del poder.
Lo que Jesús le está ofreciendo a este joven es: sé libre de una idolatría que te está afectando y te está llevando por un camino equivocado. Hoy es tu día de salvación. Hoy tus ojos se han abierto. Hoy se ha inclinado ante Jesús, se arrodilló ante Jesús, reconoció su señorío. Sabemos que el Espíritu Santo guió a ese joven ahí hacia Jesús y está en este momento de la confrontación, en el momento de la decisión. Sé libre. Despójate de esas riquezas. Haz buenas obras. Dalo a los pobres. Pero ven, sígueme, tomando tu cruz. Dice que esta propuesta de Jesús le afligió en el alma. Fue afligido, es decir, le provocó un gran dolor. Fue como un golpe duro para él, porque este joven, dice, tenía muchas posesiones. Y dice aquí la palabra que este joven se fue triste. Quizá pudiéramos pensar que cumplir los mandamientos puede llegar a ser difícil. Pero él pudo cumplirlos desde su juventud. Pero cuando viene este mandamiento del Señor, libérate de esas posesiones. Y el problema no es que aquel joven fuera rico. Eso no quiere decir que tenemos que ser pobres para heredar la vida eterna. No. Hay gente, no solamente se habla aquí, no es por ser rico, sino es cómo tus posesiones te están dominando. ¿Dónde estás depositando tu amor y tu confianza? Tanto una persona en pobreza como en riqueza se puede perder. Cada quien tendrá sus propias tentaciones. Las posesiones que cada persona tengamos o lleguemos a amar más que a Dios son las que nos hacen esclavos y no nos permiten ser libres para poder caminar con Jesús. La vida de este hombre es envidiable en el buen sentido en cuanto a la ley y al cumplimiento de su religión. Un hombre que, si no podemos nosotros ver su corazón interiormente, nos deslumbra por la forma en la que vive su vida espiritual y su religión. Pero Jesús, como siempre, su voz llega a nuestros oídos. Él boga mar adentro. Él ve en lo más profundo de nuestro corazón. Y ahí es donde está el verdadero joven rico, atado, prisionero de sus posesiones, cosas que se van a quedar en esta tierra, en este mundo. Sin embargo, ese es el problema que todos podemos enfrentar. Jesús te ama, me ama. Jesús ha visto nuestra vida, conoce todo de nosotros y sabe cuánto sufrimos, cuánto luchamos, cuánto lloramos. Él conoce toda nuestra existencia. Y la vida es esa oportunidad para arrodillarnos ante Jesús y reconocerle como Señor. Pero también es el momento en el que Jesús también nos pide lo mismo para heredar la vida eterna. Se necesita algo más que cumplir los mandamientos. Se necesita
que amemos al Señor con todo nuestro corazón y que seamos capaces de despojarnos de aquellas cosas que nos hacen esclavos del pecado y no nos permiten avanzar y que ponen en peligro nuestra salvación. Los discípulos se dan cuenta de esta conversación entre Jesús y aquel joven rico. Y creo que debió haber sido un cuadro muy triste ver cómo Jesús seguía con su mirada a aquel joven que se entristeció en aquello que le pide Jesús. No fue capaz de amar a Jesús. Jesús le amó, pero aquel hombre no pudo amar a Jesús. Amaba más sus riquezas, sus ataduras, sus posesiones. El problema no eran sus riquezas, como lo dijimos hace un momento. Es precisamente cosas que lo estaban dominando, cosas que él ya idolatraba. Se entristeció, quizá entendiendo que eso marcaba también el peligro de su salvación. Pero era más fuerte su amor a las riquezas, a sus posesiones, a su buen nombre. Se afligió, su corazón se entristeció, menos podría tomar la cruz de Jesús cada día y seguirle. Y los discípulos escucharon la voz de Jesús diciendo: cuán difícil es que en el reino de Dios puedan entrar aquellos que confían en las riquezas. Jesús lo dejó muy claro en las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Tenemos que reconocer primeramente nuestra bancarrota espiritual. Todo ser humano vive una bancarrota espiritual. Cuando nosotros nos sentimos autosuficientes o sentimos que somos ricos espiritualmente o que estamos por encima de otras personas, en ese momento hay una soberbia y somos como este joven rico, que no somos capaces de seguir la voz de Jesús, mucho menos amarle y tomar su cruz cada día. Jesús les da una lección a sus seguidores y a nosotros también. La invitación es que seamos libres de ataduras, de aquello que para nosotros son riquezas. A veces las riquezas pueden ser relaciones personales, pueden ser bienes, formas de vivir, placeres, en fin. Cada quien tiene sus propias riquezas, las tiene identificadas y registradas en su corazón, pero la invitación sigue siendo la misma. Vende todo lo que tienes, deshazte de aquello, sirve a los demás, a los necesitados. Sígueme, dice Jesús, y toma esa cruz. Cuando Jesús habla de servir a otros es precisamente para ayudarnos a que nuestro yo, nuestro egoísmo sea sepultado para siempre. Porque el ego es precisamente lo que a veces se cumple en aquello que Satanás le dijo al hombre y a la mujer, que no iban a morir, sino que seríamos como dioses. El ego, el yo, ese superlativo de nuestra persona, a veces sin darnos cuenta, es una gran atadura para seguir al Señor. Así que Jesús le da esta enseñanza a sus seguidores y a nosotros. Y los discípulos se asombraron. Y les pone un ejemplo usando una exageración muy interesante. Yo creo que lo recordarán. Versículo 25 del capítulo 10 de Marcos dice que es más fácil que un camello pueda pasar por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios, entendiendo nuevamente que ese término de riqueza va más allá, no solamente de la economía,
sino de lo que el corazón humano pueda considerar como riquezas, y son ataduras y son tesoros en la persona. Dice, es más fácil que un camello pueda entrar por el ojo de una aguja. Ustedes recordarán que esa aguja era una pequeña puerta en los muros de Jerusalén, donde el camello podía entrar a la ciudad con mucho problema y dificultad, pero podría cruzar hacia la ciudad. Esa era una pequeña entrada para los camellos, donde tenían que tener cierta exigencia para que este animal de carga pudiera entrar. Y lo que está diciendo Jesús, ¿verdad? Es decir, pues un camello puede entrar con muchas dificultades, pero puede entrar, dice, pero un rico no podrá ser como el camello, tratar de moverse para poder entrar a la ciudad eterna. Dice, en el cielo no es así. Así que ellos se asombraban de esta enseñanza. Y entonces ellos decían, bueno, entonces se pone la cosa muy complicada. ¿Quién se puede salvar? Y creo que a veces es la pregunta que todos nosotros tenemos cuando nos observamos, cuando hacemos nuestro examen introspectivo. Nos sentimos indignos y realmente ¿quién puede entrar? Pues nadie. Sin embargo, Jesús dijo, y esta es la esperanza, y tómate de esa esperanza, lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. Se llama gracia, se llama amor, se llama precisamente a que tú y yo nos tomemos de su mano, que Jesús precisamente se ha acercado a este mundo para escucharte, pero sobre todo para amarte. Él te conoce y te ama. Decidió amarnos. Él ya abrió el camino para la salvación. Solo Él desea que tú escuches su voz, que te liberes de ataduras de tu corazón, para que confíes en Él. Tome su cruz cada día y le sigamos. Que confiemos plenamente en Él, solamente para salvación. Y por esa gracia recibida, seguimos cumpliendo sus mandamientos y hacemos buenas obras como una forma de agradecer su salvación. Ese es el camino de la salvación. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No es por obras, para que nadie se gloríe. Con amor eterno nos ha amado. Y en este mes de febrero quiero recordarte que el Señor nos ha amado de tal manera para que nadie de nosotros se pierda. Solo Él espera que sea también recíproco nuestro amor. Si Él ya te ha amado, ámalo con todo tu corazón, con toda tu mente, con tus fuerzas. Reconcíliate con Él, porque Él es el único que nos puede dar salvación. Las religiones no salvan. El hombre no puede salvarse a sí mismo, ni una institución. Solo Dios es quien nos da esa salvación por los méritos preciosos de Cristo. La salvación para la humanidad es un acto de amor y de bondad que proviene de Él. Si en esta hora tú no has hecho una decisión por Cristo, si sientes que has perdido esa comunión, si hoy no tienes seguridad de salvación, yo te invito a que hoy afirmemos esa seguridad de salvación, o que hagas tuya por medio de la fe esa salvación.
Y no permitas que ninguna duda venga a tu mente, ningún pensamiento contrario. Y que hoy puedas despojarte y ser libre de tu corazón de cualquier posesión que te impide seguir a Jesús. Espero que esta palabra te ayude en tu crecimiento espiritual y para tener un encuentro con tu Creador. Te invito a que hagas tuya esta oración. Repítela conmigo. Es una forma en la que yo te puedo ayudar, pero recuerda, lo más importante es la oración que nace en tu corazón. Oremos. Señor, en esta tarde, como el joven rico, te buscamos a ti y nos arrodillamos y te decimos: ¿qué debo de hacer para obtener la vida eterna, para obtener la salvación? Probablemente he vivido en una religión o en una norma moral o ética, pero hoy he aprendido que el Señor quiere que yo le entregue mi corazón. Y es lo que en esta mañana quiero hacer. Te entrego mi corazón y líbrame de esas posesiones que me han atado para seguir libremente a Jesús. Te pido perdón. Hazme libre, Señor Jesús, y haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Señor, ayúdame a tomar esa cruz cada día. Ayúdame a servir a los demás. Líbrame de egoísmos, de esa superioridad que a veces pudiera mi propia carne experimentar cuando soy polvo y cuando tenemos un llamado para servir a otros con amor y por gratitud a ti. Te recibo, Señor Jesús, como Señor y Salvador de mi vida. Ayúdame a caminar de una nueva manera. Ayúdame a ser libre. Y quiero que tú seas el Señor de mi vida. Que en esta mañana, hoy, Señor, pueda nacer de nuevo y entender que la salvación es por gracia, por medio de la fe, y que no es algo mío, no es algo que yo pueda pagar o conquistar, es algo que viene por amor y por tu gracia. Recibe a Jesús en tu corazón y dile: Señor Jesús, entra a mi vida, renuévame, haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Ayúdame a entender tu palabra y hazme libre. Y camina conmigo, Jesús, para no extraviarme, ni a derecha ni a izquierda. Todo esto hoy lo agradecemos y lo hacemos nuestro. En el nombre de Jesucristo, Salvador y Señor. Amén. El Señor ciertamente te ama, me ama, nos ama. Y Él desea que nadie se pierda. Pedimos que el don de la redención también venga sobre nuestros hijos, sobre nuestras hijas, sobre nuestras generaciones. Porque son tiempos difíciles, tiempos de apostasía, tiempos de confusión. Pero hoy más que nunca, tú y yo podemos ser luz en el Señor, para que muchos jóvenes puedan doblar su rodilla ante Jesús también. Ser libre de sus posesiones en su corazón, posesiones que son equivocadas, erróneas, nocivas, que sean abiertos sus ojos y su entendimiento. Esperamos ver nuevos nacimientos en estos tiempos difíciles. Así será, porque el Espíritu Santo sigue con nosotros. Que Dios te bendiga. Te doy un gran abrazo desde aquí del Divino Salvador, esperando que la decisión que tú hayas hecho sigas creciendo en el Señor,
Y si tienes alguna duda o alguna inquietud, puedes comunicarte aquí a la iglesia para mayor información sobre esta decisión que has hecho sobre Jesucristo, Señor y Salvador de tu vida. Oremos. Ahora, Señor, que la gracia de Dios Padre, Dios Hijo y Dios, el Espíritu Santo, sea con cada uno de ustedes y con vuestras familias, ahora y siempre. Amén. No olvides, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. La mejor de las semanas. Dios les bendiga y nos vemos pronto.